Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo en que el Señor una vez más nos está hablando, 28º domingo del tiempo ordinario. Ciertamente que la Iglesia en el camino pedagógico nos enseña a cada uno de nosotros a mirar un poquitito. Mañana llevan etape vaya ya poñaina, vaya pañande ya y cojan vaya baña hendúa, lleva peñande yarañe, vaya y pucuy, hopeisha aveñan de ñañemon barete. Ya pojanguaya veñan de yara y potajo yerueñan de peña en hueve. La primera lectura del día de hoy, 28º domingo del tiempo ordinario, la tomamos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 7, los versículos 7 al 11. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería cetros y tronos y en su comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios de este 28º domingo del tiempo ordinario. Estamos con el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, libro sapiencial. Opeaco y diseña de ina yaipuru peña de acá. Yaipuru peña de aputu. Una ya es amiba. Epa peñan de yara o yerure miñan de. Y este libro de la sabiduría hoy comienza diciéndonos, en primer lugar, el verbo suplicar, suplicar. Ñañe suma lleva veñan de yara de nondepe. Ñañe pomoí veñan de yara de nondepe. Hayayerure, suplicar, la súplica de Dios. Pero ya esa mina va epa la yayerure, porque ñandego normalmente lleva, y eso también por muchas influencias de sectas y protestantismo, ¿verdad? Va el yerure, plata. Plata justamente es el yerure, prosperidad. Coanga, porque ñembo veñan de yarbe, coanga estase plata o por ambase. Y sin embargo, justamente la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero porque naña entendé, naña interpreta ponaya lleva ñande, yaipuru ahí veñan de yarañe. No entendemos qué es lo que verdaderamente el Señor nos está diciendo a través de su evangelio. Ñandente mañana nos es la consecuencia de interpretación, algo de acuerdo a nuestros deseos y nuestros intereses. La plata, que pea, que amó, entonces simplemente porque no entendéis. Supliqué, ¿qué cosa? Y se me concedió la prudencia, es decir, lo primero que tenemos que buscar es la prudencia. Prudencia significa conocer, queridos amigos, lo que está bien y lo que está mal en una búsqueda sincera. Pues esa es la prudencia. Anila ya purati, la ya es hanguante, ayabuerosa puca y hanguante las cosas. Justamente como que estamos pidiendo, sí, yo creo en Dios porque el Señor me bendice y porque el Señor me da plata y porque el Señor me curó de mis enfermedades. Sí, todo lo que vos quieras. Pero lo principal veñan de ya no me desean de generae. Estas son consecuencias en todos casos, queridos amigos, si entendemos lo que es la voluntad de Dios. La prudencia justamente es guapu, es calcular, es tranquilizar, es endujari, guamba, es papeñan de yara, lo me desean de y como una hanguajandere desarrolla Hanwa como persona, como cristiano en la secuela de Cristo, es decir, peñan de
Yaha hina peñan de yara pues cuere jay kwa ba esa bala ya pona ba epa la y mensaje ba epa lo iguame añadeja ba epa lo me se añade hina peñan de yara para ser felices y para realizarnos. Anilan de la ña adelantajan de catula y kwa pa shepe y potasha muy pota porque hay que entender que Dios a cada uno le ha dado las riquezas oportunas para ser felices, las riquezas adecuadas para que cada uno pueda realizarse dentro de la dignidad de la misma creación que Él nos ha hecho. Entonces, por eso, supliqué ayer oré, vamos a pedir ser prudentes, vamos a pedir al Señor saber lo que está bien y lo que está mal. Upego y se la discernimiento anila ya pointe y porque ñandeña y moa alleva, porque se añando a porque se ayepa eba la se botágina, apela ayer a peña de yarbe. Invoqué. Invocar también es otro verbo, queridos amigos, que indica, ¿verdad?, profundidad. Desde adentro me sale lo más profundo. Y vino a mí el espíritu de sabiduría. Quiere decir, queridos amigos, que la sabiduría, en la medida en que nosotros suplicamos, pedimos, invocamos, porque me parece que justamente es lo que menos nosotros pedimos. Y ande enseguida ya hoy hay pota plata, ya hay pota bienestar, hay pota prosperidad, y la protestante, hay pota. Y sin embargo, el Señor lo primero que nos está diciendo es que tenemos que pedir la prudencia, es decir, ya voy a calcular mañana esa va a peñan de yara, lo cuame se hace para vivir en la felicidad de los hijos de Dios. Y ahí viene como consecuencia, una vez que nosotros invocamos y pedimos al Señor, es porque preferimos, se utiliza este verbo, la preferí a cetros y tronos, con abellá y directo, ve mañana. Se deja caer entonces cetros y tronos. Se deja caer entonces aquí ser el más millonario sobre la tierra. De ahí pega la sayurea, de ahí la plata la sayurea. Y en su comparación tuve en nada la riqueza, es decir, Shenamomba Ewa suya lleva. Todo lo que significa simplemente el poseer de los bienes de la tierra. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Los bienes de la tierra están como riquezas al servicio del hombre y no nosotros al servicio de la riqueza. Al final de cuentas, el domingo pasado, justamente el Señor nos estaba hablando y nos decía sobre el dominio, ¿verdad? Dominen las cosas que yo he creado, les pongo en sus manos, pero pepe dominar, pepe embojerar el nombre de cada cosa, de los animales y de las cosas creadas, lo tiene que poner el nombre. Quiere decir que nosotros somos dueños de esta creación y tenemos que estar por encima. Y no el poder, la plata y el placer que manejan nuestros instintos naturales, queridos amigos. Y por eso dicen, no le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena. Es decir, frente a la sabiduría y frente a la prudencia que el Señor me quiere regalar. Y junto a ella, la plata vale lo que el barro. Vale lo que el barro. Ahí venían en cajón, ahí venían en 10. Ñandere te lleve a lleva. Recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Por eso, queridos amigos, este libro del día de hoy, que es el libro justamente de la sabiduría, ñandere no ina peñan de yara ñañamindu ujanguaye cuajanguamba ella peña para peñan de la pe. Y en qué cosa verdaderamente tenemos que centrarnos, pedir, suplicar al Señor la verdadera sabiduría, que es la prudencia en el decidir sobre las cosas del mundo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 28º domingo, 28 y naver. Tenemos 34 domingos del tiempo ordinario, quiere decir que dentro de poco ya la fiesta de Cristo Rey, es decir, nuestra propia realización, nuestra propia vida de auténticos cristianos. Lo comparamos y llegamos a nuestra resurrección, que es la celebración de la fiesta de Cristo Rey. Y la Iglesia nos propone hoy, en este 28º domingo, la lectura de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, hasta los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Queridos amigos, continuando nuestra reflexión en este 28º domingo, Peñan de Yara Yepa, desde esta carta a los Hebreos y Ponaitereñan de ¿cuál es el centro para que nosotros podamos darle continuidad a lo que estábamos diciendo, que es la misma sabiduría? Va ella ñandeña en majeta lleva a la sabiduría. Va ella ñandela yei pulponata peñane va ella ñande yei cuatan va epaloy ponajan va epaloy bahía. Esto es esencial, el cómo, ¿verdad? O sea, el instrumento que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las estrategias, queridos amigos,
Peñande, ya güero guatata, hina ya esa ya pues peñande ya añande. Y aquí está justamente, desde la carta a los hebreos nos dice la palabra de Dios. Upecho hoy, oye, bueno, peñande ya upea la ñande putimota hina upea guasata ñande pe poñande mo po a mi hanwa. Pero upea ña po anire ñande ña puta ña mindu Ewa puja de calcular y la gente. Ewa puja de calcular. Es mañana es esa. Va eba la ñandeña y cotevea jina. Va esa pa ñandeña güero guatana peñandele coe. La palabra de Dios en primer lugar es viva y eficaz. Viva, queridos amigos, significa que siempre llega a lo esencial y lo fundamental en el momento exacto en que nosotros estamos clamando y pidiendo al Señor. Peñandella Yeurejina, Peñandella Jesá, Peña y Coteneva, Peñandella. Es la palabra de Dios la que es viva. Es la palabra de Dios la que nos acompaña en todo tiempo. Es la palabra de Dios la que camina junto a nosotros. Es la palabra de Dios, entonces, queridos amigos, que no nos deja en ningún momento, porque es la palabra de Dios la que quiere enseñarnos, mostrarnos. Y por eso, queridos amigos, viene la segunda palabrita. La palabra de Dios a ser viva, y al responder a nuestros problemas y nuestras situaciones, esa palabra es eficaz. Eficaz es la segunda palabrita, queridos amigos, que el Señor hoy nos invita a reflexionar y a entender. Peñande yaraje y añande oikoka tuete peñandere coebe. Peñande yara guatano hina ñanden dieje y seco anga oikota katuete peñandere coebe. Haupea, mábalo ya pota hina ñande ya pota se yo que cuera. Haupea naña ñe prenda a peñande yara ñe ere. Ñajendu. Ya le y mía lleva allá y cuaveña de yara o me añan de hina. Cada vez que nosotros estamos leyendo y nos interiorizamos con la propuesta de salvación. Y esa palabra de Dios, coaveña, pero es la y característica cuera. En primer lugar, es tajante. Es tajante, queridos amigos. Y dice que incluso es mucho más tajante que espada de doble filo. Doble filo hoy. Y hilo esa cambian de un solo filo, sino que dice que esta palabra de Dios tiene doble filo. Hoy me ha ido al lado allá de Yahesaina, que es la palabra de Dios siempre, tanto de arriba, de abajo, como nosotros vamos peleando, es como esa espada de doble filo. Es una forma muy importante de entender, queridos amigos, que la palabra de Dios y más aún, al ser de doble filo, dice que es penetrante hasta el punto donde se dividen alma y cuerpo. Hasta el punto que llega. Eso significa, queridos amigos, que la palabra de Dios llega a construir nuestra propia vida, el alma del hombre. Peña de Mocanea y nada, Peña de Monguea, ese es el ánima, ese es el alma. Lo que nosotros vamos decidiendo y tomamos nosotros mismos entonces como proyecto de nuestra propia existencia para ser felices. Entonces, es como la espada de doble filo. Es decir, de la palabra de Dios. La palabra de Dios que llega a lo más profundo con ese filo que es eficaz y que al mismo tiempo es de doble filo, divide el alma y el espíritu. También dice que divide las coyunturas y el tuétano. Coyunturas y tuétanos. Quiere decir que llega tan profundamente, queridos amigos, que nosotros tenemos que ser capaces de abrirnos a los demás. Tenemos que ser capaces de esforzarnos por entender la palabra de Dios. Siempre ya hay una vez. Siempre el apetú. El apetú, entonces, queridos amigos, es aquí en este sentido el que
hace esa síntesis elemental y fundamental al mirar y al entender toda la creación. El tuétano significa ewapu, calcula, mañá, esa. A peñan de yara huiveco, angañe punu, yawero guatajina, peñan de leco. Entonces, los deseos e intenciones del corazón es juzgada por la palabra de Dios. Deseos e intenciones del corazón. La palabra de Dios, leyendo, entonces nosotros podemos entender, podemos hacer nuestra interpretación, podemos ver lo que está sucediendo y por lo tanto llega al tuétano, llega a las coyunturas. Luego juzga también, queridos amigos, los deseos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar, ¿verdad?, a juzgar. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar también a nosotros a mirar cuáles son estos deseos, a mirar cuáles son estas intenciones del corazón. No hay entonces criatura que escape de su mirada. Toda criatura que sepa decir, toda criatura que sepa entonces, queridos amigos, mirar lo más profundo de Dios, transmitir, está patente, está descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Upeago y Zehina lleva la ñandella yesa cuano, ñandella güero guatano peñandere coe, ñandella es chata, aupella es charire, ñandella ñemoita peñandella en donde peñeta, upea ñandella landere yurease, upeisa se yapona, y gato jamás se lleva pese comunidad, pese atuazú, pese colegio, etcétera, pese roga, puedan funcionar y caminar de acuerdo a los criterios del Señor. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 28º domingo del tiempo ordinario. Ñande Yara, Ñande Peñe, Erupibea llevan este domingo, hoy, la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo,
y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Señor, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Entonces Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijo o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres, y en la edad futura la vida eterna. Queridos amigos, este es el Evangelio, un Evangelio maravilloso que nos enseña desde el comienzo un Jesús que sale por el camino. Esta luego es la actitud siempre de Dios Padre. Lleva jalaj, o atajina beñan de yara, o vero guatape iñe erubibe, va epa la ñande ñajendu banajan, va epa ñande ñajenduriré ñamoita lleva beñan de recobe. Es decir, las acciones después de haber escuchado, después de habernos tocado por Dios. Un segundo elemento es que mientras Jesús va, se le acerca corriendo uno que se arrodilla y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hago la ñane cuestión ñande ya pues si me la ñane pregunta mijina ya ¿qué, Señor, yo haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta, ¿verdad? En primer lugar le dice: ¿por qué me llamas bueno? Esto ya te hace entender por qué a mí, sino que es para dirigir nuestra oración a Cristo Jesús, pero en la figura del Padre. Al Cristo, ¿por qué Señor? ¿Por qué Señor? Pero, como decíamos, nos hace elevar al Padre. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabemos sobre los mandamientos: no matarás, o cometerás adulterio, o robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, y honra a tu padre y a tu madre. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad? Lo que nos está diciendo en este momento, ¿verdad? El Señor. El hecho de que nadie puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Porque en la medida del amar a Dios, peñan de ya juro hina peñan de yara catueteñan de ella punta ya por la hipona. Y comienza entonces a ponerte una serie de características. Ya sabes, los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. El versículo peala ñande, ñamoinga beñande aputume, ñamoinga beñande de coebe, lleva sobre todo en nuestra realidad política paraguaya, sobre todo, lleva, porque ñande monda forma, la ñande popinda forma. Una de las cosas que justamente el Monseñor Rolón, ¿verdad?, repetía tanto y escribía después del golpe, como decimos nosotros, ese tiempo histórico para nosotros, la herencia que hemos dejado en tantos años, dice, de dictadura, fue que hemos corrompido al hombre paraguayo. Hemos corrompido la conciencia. Ese
Creo que es un tango, ¿verdad? Es un tango argentino, ¿verdad? Y ahora todo igual, dice. El que no roba es un gil. Hey, el que no roba es un gil. Y eso es lo que lastimosamente durante todos estos años de dictadura nos han dejado, ¿verdad? Tal vez así oficialmente nadie nos dio un manual, ¿verdad?, para robar. Pero como se dejó impune siempre al hombre que robaba e incluso se les protegía a los que robaban, entonces ahora en mayor escala tenemos esa misma característica. Pero en mayor escala, ahí va y vema entonces. Ahí va y vema porque en mayor escala. Con entero de te América, tú me puedo contarle que vos tengas ahí tu padrinito y tengas quien te pueda, entonces encubrir y te pueda salvar. Porque tiene el poder, porque tiene la plata, entonces podemos hacer todo, ¿verdad?, lo que queremos. Queridos amigos, por eso aquí, cuando Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Y le dice directamente, Dios es el bueno. Y entonces tú conoces muy bien porque ñande yara, o me embaitema ahí, baitema de ella bandera y ya ponga venere coebe. No matarás, no cometerás adulterio. Eso también el domingo pasado estuvimos hablando sobre el matrimonio, ¿verdad? No estafarás, heiponande, no estafarás. Dicatule y coembotavere estafalandera pisabe, restafalandera estame lleva. Honra a tu padre y a tu madre. Y así, el hecho de no robar, no levantar falso testimonio, todas estas son características, queridos amigos, que el Señor nos está ofreciendo y nos está diciendo hoy. Ya llega esa peamiana, entonces, ñamaña monaye, papeñan de yara y añande, porque estos son los valores, estos son los principios, entonces, que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Ciertamente que aquí nosotros replicamos enseguida, y dice aquí el joven rico, pero yo esto lo hice siempre de pequeño, eso. Pero Jesús le pide algo más, deja todo lo que tienes, una cosa te falta, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Este viene como contraposición, es una propuesta opuesta a lo que justamente el Evangelio nos propone, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios nos proponía el hecho de que no se tiene que robar, no se tiene que adulterar, no se tiene que estafar, no se tiene que deshonrar al papá y a la mamá. Y ahora te dice justamente, llegó mi haya papá mape. Entonces el Señor le dice, pero te falta una cosa. Tenés que ser verdaderamente desprendido. Tenés que ser generoso. Porque no pienses, desde que estamos ahí como un drapear. Y tu vida es un fragmento. Aupea, derecha poponar. Por eso, queridos amigos, este tiempo que nos regala en este soplo de vida que nosotros tenemos. Disfrutemos en la honestidad y disfrutemos sobre todo en todo lo positivo que Dios nos ha regalado. Volvemos enseguida con más ñate yarañe en Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté
navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, Mi Señor, mi Señor, contigo quiero estar. Intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar. Y hoy te encontré en el Me encontraste en mi silencio, silencio, ahí en mi en soledad, esta soledad, con los brazos bien abiertos, con tanto amor para dar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi nada por mi cuenta. Vuelvo a la tormenta, No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, contigo quiero estar. Como era su costumbre, aquella noche el rey Eduardo III de Inglaterra se escapó disfrazado y con varios criados de confianza se internó por entre las sórdidas callejuelas londinenses. Repartió entre los desvalidos que encontraba a su paso los alimentos y la ropa y las medicinas que para el efecto había llevado, y cuando se disponía a retornar a palacio, ya con las manos vacías, salió a su paso un pordiosero que le estiró la mano implorándole una limosna. Y luego de esculcarse y no hallar nada para darle, resueltamente se quitó el anillo real y se lo entregó al indigente, quien luego de observar fascinado la joya a la luz de los hachones, apuró el paso y se perdió en la oscuridad. Una mañana, 7 años después, mientras presidía una audiencia general, de en medio de la concurrencia se adelantó un curtido caballero que acababa de regresar de Jerusalén y le entregó a Eduardo III aquel anillo real. El sorprendido monarca le preguntó al visitante sobre cómo había llegado a sus manos la alhaja, y éste le respondió que poco antes de salir de Tierra Santa, un extraño individuo desgreñado, barbado, descalzo, envuelto en una tosca piel que según él le recordaba a Juan el Bautista, lo abordó, le entregó el anillo, le encomendó la misión de entregárselo
al rey de Inglaterra y de anunciarle que se preparara porque pronto entraría en el paraíso. Eduardo III, el último de los reyes anglosajones y perteneciente a la casa de Wessex, nacido en el 1004, era hijo del rey Etelredo, quien murió en 1016 y entonces tuvo que huir a Normandía, en donde su madre lo dejó en manos de sus hermanos, y ella secretamente volvió a Inglaterra para casarse con el nuevo rey Canuto, mientras Eduardo, educado por sus tíos, y a pesar de vivir en medio de las fiestas propias de una corte medieval, llevaba una vida austera de oración y penitencia que lo preparó para retornar a su país tras la muerte de su padrastro y de su hermano medio, que sucedió a Canuto en el trono, luego de 27 años en el exilio, y en 1042 fue aclamado por el pueblo. A continuación envió a su madre a un convento, contrajo matrimonio, pero de común acuerdo con su esposa Edith, la casta, piadosa y hermosa hija del conde Godwin de Wessex, el señor feudal más poderoso de Inglaterra, decidió permanecer célibe y se concentró en gobernar con justicia, lo que le mereció el cariño de sus súbditos, el respeto y lealtad de los señores feudales por su magnanimidad, sentido de justicia y misericordia con los más desvalidos, a los que generosamente proveyó con el dinero producido por el tradicional impuesto que debían pagar todos los ciudadanos para la manutención del ejército y que San Eduardo destinó para ser repartido entre los pobres. Fundó iglesias, escuelas, hospitales, asilos, hospicios para niños, niñas, huérfanos y viudas. Suscribió pactos de paz con los belicosos vikingos, logró aplacar la ambición de los señores feudales que se mantenían en guerra. Constantemente salía de palacio para conocer de primera mano las necesidades y problemas que afrontaban los más pobres e inmediatamente instruía a sus funcionarios para que solucionaran las quejas de los ciudadanos. Aunque sus largas jornadas de trabajo eran extenuantes, le alcanzaba el tiempo para refugiarse en su capilla, en la que permanecía desde el comienzo de la noche, y no era extraño que lo sorprendiera la luz del día todavía arrodillado y totalmente embebido en la oración, esfuerzo que al final de cuentas minó su salud, y el 5 de enero de 1066 murió apaciblemente. Fue canonizado por el Papa Alejandro III en 1161 y 2 años después, el 13 de octubre, su cuerpo incorrupto fue trasladado por Santo Tomás Becket a la abadía de Westminster, que el mismo rey San Eduardo había hecho construir un siglo antes, en la que desde entonces reposan todos los reyes de Inglaterra. Por eso hoy, 13 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Eduardo Rey que nos enseñe a mantener la humildad aún en medio de la opulencia. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical y hoy en este 28º domingo, en este fragmento, ¿verdad?, que nosotros le llamamos Ñandeyarañe Responde, vamos a mirar un poco qué significa esta riqueza, cuáles son las riquezas alleva que Dios nos deja teológicamente, esta terminología. Va la Ñandeyarañe Boesea, va epalas y seaína a través de las riquezas. En primer lugar, estas concepciones, es decir, las definiciones que tenemos nosotros tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre riqueza y la pobreza parecen radicalmente opuestas. Riqueza y pobreza en una forma totalmente opuestas. Y es verdad que Jesús, sobre todo revelando en el reino de los cielos el tesoro sin precio que merece se le sacrifiquen todos
los bienes. Esto, queridos amigos, hace aparecer, ¿verdad?, para nosotros la inconsistencia de todas las riquezas humanas, por muy altas que sean, así como el Señor, como Jesús nos hace indicar de lo que es la riqueza. La riqueza es efímera, la riqueza pasa. La riqueza es el componente de los bienes materiales de la creación que Dios puso a nuestra disposición. Esa es la verdadera riqueza. Ahora, bebé, hoy me veían en donde. Entonces crezcan, multiplíquense, dominen, ahí está, dominen la naturaleza, dominen la riqueza que yo he puesto en sus manos. Pero sin embargo, se mantiene en la línea del Antiguo Testamento para que toda riqueza que no se recibe como don de Dios es vana y peligrosa. Queridos amigos, atención. Todo aquello que como riqueza nosotros recibimos, pero no de Dios, entonces quiere decir que es una riqueza vana, es una riqueza muy humana, es una riqueza que se nos está ofreciendo en la peligrosidad. Y realiza, sin oír las antiguas promesas según las cuales Dios enriquece a sus hijos. Dios enriquecer a sus hijos. Entonces, si las riquezas son peligrosas y si la perfección del Evangelio consiste en sacrificarla, no es que sean malas las riquezas, sino que solo Dios es el bueno. Atención, queridos amigos. Entonces quiere decir, peñan de Yara, lleva omoí, peñan de pop, pone las riquezas para que nosotros podamos utilizar y para que seamos felices, para que podamos realizarnos. Pero va a venir mañana, entonces es opuesta, dice la pobreza y la riqueza, va eloico entonces. La peña de Yara me en vano, ñandea entero, y coponana, napeame EPM, para que ustedes puedan explotar, para que ustedes puedan trabajar, riquezas, transformar esas riquezas. Entonces, en primer lugar, es que Dios enriquece a sus elegidos. La riqueza es un bien. Hasta en los textos más recientes se complace en el Antiguo Testamento en ponderar las riquezas, la riqueza del Antiguo Testamento, en ponderar la riqueza de los piadosos personajes de la historia de Israel, la de Job, después la de la prudencia, la que son santos reyes, David, Josafat, Ezequías. Entonces todos estos son riquezas, pero ya esa huella no se centra exclusivamente, queridos amigos, en una riqueza material, sino que en la riqueza de una relación profunda que Dios que nos lleva a la paz y a la serenidad. También nosotros sabemos que en otras culturas, por ejemplo en Grecia, la riqueza parece en Israel un título de nobleza, o Dios enriquece a los que Él ama. Abraham, Isaac, Jacob, las tribus hacen el alarde de su prosperidad. Las tribus hacen alarde, de su propia prosperidad. Efraín recibe los beneficios de los cielos, lluvia del abismo. Y así entonces, queridos amigos, Judá puede también estar muy orgullosa. Sus ojos brillan por el vino y de la leche que blanquean sus dientes. En la tierra que Yahvé promete a este pueblo no debe faltar nada. En que la riqueza, aún la más material, es más bien en particular prioridad, una preciosa interdependencia, reserva de tener que suplicar de un relato
de los acreedores, procura amistades útiles. Su adquisición supone normalmente meritorias cualidades humanas, diligencia, sagacidad, realismo, audacia, templanza. Entonces, queridos amigos, esta es una de las características entonces esenciales y fundamentales que Dios nos dona. Y en este sentido, Dios es el que colma, ¿verdad? Dios colma de sus riquezas. Dios nos colma, Dios nos regala, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para ser felices. Y por lo tanto, las riquezas de que Dios nos colma en su Hijo son de la palabra y de la ciencia. La palabra y la ciencia. Las de su gracia y de la bondad son de otro orden, que las abundancias, sobre todo que nosotros tenemos, la abundancia es la riqueza de todo lo que significa entonces lo que Dios nos da. Operare oilla ema curia lleva Dios nos inunda con su riqueza. Son de otro orden que las de este mundo, ninguna de las cuales puede satisfacer nuestra hambre. Ninguna de las cosas materiales, queridos amigos, pueden satisfacer la verdadera búsqueda del hombre. Operar bombo era el verdadero hambre que nosotros tenemos. Provienen, sin embargo, de la misma generosidad divina. Y si Pablo invita a los cristianos a dar liberalmente de sus riquezas materiales, es porque han sido colmados de los dones espirituales. Y si les proponen, Dios los recompensará con toda suerte de gracias. Entonces, queridos amigos, esta es la forma como tenemos que entender que esa misma riqueza proviene de Dios. Peñan de yara a egonome eañade. Peñan de yara la cuaboajina lleva peñan de recobebe, peñan de ñame, ñañan de ujanguaisha, esa riqueza profunda de un hombre que se compromete con su sociedad. Y por eso nosotros miramos y decimos, ¿Dios o el dinero? Dios o el dinero. El Evangelio da mucho cambio brutal en relación con la riqueza. Mucho cambio brutal. Él dice, ay de mí si no evangelizar. Ay de nosotros. Ay de ustedes ricos. Entonces mi año una. Tenemos que evangelizar, por eso ay de mí si nosotros no hablamos de esta realidad. Tenemos que pensarlo y tenemos que entenderlo. El que hay de ustedes ricos, pues tenían éxtasis. ¿En dónde? Tenemos nosotros esta riqueza en esa misma gracia de Dios que se nos ofrece, ¿verdad? Y por lo tanto, esa riqueza que se manifiesta a través del hombre, es decir, a través de cada uno de los humanos. Ahora, la riqueza adquiere todo su relieve cuando se confronta con las bienaventuranzas y las maldiciones del sermón de la montaña. Felices, ¿verdad? Nos dice el Señor, felices. ¿Cuáles son estas dicas? ¿Cuáles son estas propuestas del Señor para que sea una verdadera riqueza de iglesia? Gracias. Entonces, queridos amigos, se les había prometido que todo lo que nosotros buscamos, ciertamente lo vamos a recibir como consecuencia de nuestra búsqueda. Entonces, si buscamos la verdadera riqueza como consecuencia, y sobre todo esto dentro de una teología deuteronomista, la riqueza
pero que significa mucho más, como decíamos, del aspecto monetario, del aspecto simplemente de la vida. En el Evangelio, del que anuncia el don total de Dios, la comunión, la entrada en el hogar del Padre, que para adquirir la perla preciosa, aquí entonces es cuando nosotros, dice, tenemos que venderlo todo para poder comprar eso que hemos encontrado, esa perla de mayor valor. Va, vende todo lo que tienes y luego entonces viene para comprar y para ofrecer esa riqueza a su comunidad. Entonces, queridos amigos, con respecto a la riqueza hay otra característica, que es aquella de compartir, de dar a los pobres. Renunciar a la riqueza no es necesariamente no ser ya propietario. Incluso entre los allegados a Jesús hubo algunas personas acomodadas y un hombre rico de Arimatea. Fue el que recibió en su tumba el cuerpo de Jesús. Y rico ahí, lleva. Pero sin embargo, a este se le pide que le ayude a Jesús. Por lo tanto, el Evangelio no quiere que se deshaga uno de su forma como de él. Pero, tiene que en un momento, queridos amigos, dar ese paso. Lleva. Es esta riqueza, la riqueza que tenemos nosotros como cualidad. Peñan de yara me eva peñan de peominguea peñan de cobe peala ñan de ñe punuana ña mañana upea ñan de ñe punuana ya esa pearire ñe punuya peala ñan de yara me eva cheve. Esas son las cualidades. Apea entonces la amojeño y llegada. Tengo que multiplicar, tengo que rebasar, ¿verdad? Pero para eso, queridos amigos, somos nosotros quienes tenemos que entender que este es el pedido de Dios. El rico es responsable del pobre. El que sirve a Dios da su dinero a los pobres. El que se sirve de los mandamientos da su nombre verdaderamente de hijo de Dios. El que entrega todo lo que es de sí mismo, pero le entrega a los pobres. El que sirve a Mamón, recuerdan, Mamón quiere decir al Dios extranjero, pero no corresponde a lleva. Ese que se adora, el que mira para sí mismo. Entonces, el que sirve a Mamón lo guarda para apoyarse en él. Finalmente, la verdadera riqueza no es la que se opone, sino la que se da a fin de ustedes todo lo que uno posee. Esa es la verdadera riqueza de Dios, lo que tenemos en el corazón. Entonces se dieron cuenta que en ningún momento la palabra de Dios nos habló de una riqueza en cuanto al poseer. En ningún momento no momba ewasiete o ibeñan de yarañe lo que es la riqueza del bien, que en realidad es un bien común para todos. Si Dios nos dio la naturaleza para transformarla, es porque nosotros tenemos que ayudarnos a transformarnos. Nosotros tenemos que ayudarnos a que seamos felices a través de esta transformación de la naturaleza. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarani Dominical. Y que Dios les bendiga a todos. Buen domingo. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.